Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Espíritu Santo de Dios, continúa enseñándonos, continúa hablándonos en esta noche. Queremos continuar creciendo en sabiduría, en conocimiento. Queremos, Señor, que la inteligencia espiritual que solo proviene de ti sea evidente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú no nos soltarás hasta que seamos perfectos en tus manos. Todo honor y alabanza te pertenecen, Señor. Amén y amén. Vamos a ir a Éxodo y vamos a leer del capítulo 5, los versos 1 al 9. Y estamos viajando a través del libro de Éxodo porque luego de la convención nosotros vamos a celebrar una de las semanas más importantes del año para el cristianismo. La conocemos como la Semana Santa. Y es nuestra intención que nosotros podamos entender la sombra del Antiguo Testamento para poder entender y vivir en la luz del Nuevo Testamento, de la verdad para esta temporada. Pero ahora vamos a Éxodo capítulo 5, versos 1 al 9. El miércoles pasado terminamos la enseñanza cuando hablamos del descuido de no circuncidar a Gersón, su papá Moisés, y cómo Séfora actuó a último minuto, circuncida al niño y salvó a Moisés del juicio divino. Ahora en esta segunda clase vamos a hablar del enemigo de Dios, Faraón, que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Y termino con el 9, dice: impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Ahora, Faraón no solamente rehúsa dejar en libertad a Israel, sino que Faraón ahora tiene una estrategia. Y la estrategia es añadirle más trabajo a los hebreos, obligándoles ahora a que ellos recojan la paja para hacer los ladrillos. Es decir, Faraón dice: el problema de ellos decir que quieren ir a adorar al desierto es que están ociosos. Por lo tanto, vamos a dejarlos sin tiempo para que se olviden de esa idea de querer adorar a su Dios. Paréntesis, cualquier similitud con lo que pasa en este siglo no es casualidad. Es que el enemigo siempre utiliza las mismas estrategias y siempre el enemigo buscará una razón, y podría ser una razón legítima para que tú no tengas tiempo de congregarte y de adorar a Dios, para que no tengas tiempo de leer la Biblia, para que no tengas tiempo de orar, para que no tengas tiempo de congregarte, no tengas tiempo de servirle al Señor. Cierro paréntesis y continúo. Y es entonces cuando el trato que Faraón les da provocan algo. Provocan que los líderes de Israel se enojen con Moisés, y Moisés se queja con Dios y Dios les reconfirma su propósito. Quiero leer allí en Éxodo capítulo 5, el verso número 20. 5:20. Dice la palabra del Señor: así que al encontrarse con Moisés y Aarón
que los estaban esperando a la salida, 21, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Culparon al profeta. Ahora el pueblo está enojado con Moisés. El pueblo está enojado con Aarón, porque el pueblo dice: si ustedes no hubieran dado esa palabra profética, si ustedes no lo hubieran dicho a Faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo a celebrar al desierto, Faraón no hubiese tomado represalias con nosotros. Y ahora nosotros estamos sufriendo porque tenemos que rendir la misma productividad. Pero ahora no nos dan la materia prima. Ahora tenemos que también buscar la materia prima. Ahora el faraón no nos quiere, el faraón nos odia. El faraón está en contra de nosotros. Pero el pueblo en ignorancia dice: ¿y de quién es la culpa todo esto? La culpa es tuya, Moisés. La culpa es tuya, Aarón. Ahora comienza el Señor un proceso. Y la palabra del Señor nos habla de 10 plagas. 10 plagas que el Padre envió contra Faraón y contra su pueblo. Ahora, Moisés tenía 80 años de edad. Aarón tenía 83 años de edad. Y quiero leer Éxodo 7:10. Y aquí comienza la primera confrontación. Dice la palabra del Señor: Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Dice el versículo número 11: pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Verso 12, por favor, dice la escritura: cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Y aquí estamos viendo algo muy interesante, y es que vemos el poder de Dios. Una vara que se convierte en serpiente, pero vemos la imitación del diablo. Las varas de los hechiceros también se convirtieron en serpientes. Eran Janes y Jambres, los magos del faraón. Por eso siempre me gusta enseñar lo siguiente: una iglesia sabia, una iglesia inteligente no se mueve por lo sobrenatural. Una iglesia sabia, una iglesia inteligente sabe que también los hechiceros se pueden mover en lo sobrenatural. El anticristo vendrá con milagros. El anticristo vendrá con señales y con prodigios. Y es el anticristo. No es parte del reino de Dios. Una iglesia sabia, una iglesia inteligente sabe que no es por los dones que se conoce a la gente, sino que es por el fruto del Espíritu. Y si hay fruto del Espíritu, hay carácter de Dios y hay dones. Entonces allí está el Señor, y esto es edificación y esto es bendición. Pero dones y manifestaciones sobrenaturales que no glorifican a Jesucristo, eso es ocultismo. Por lo tanto, la forma en nosotros identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios no es por una vara que se convierte en serpiente. No es porque el aceite está corriendo por las paredes. No es porque salgan piedras preciosas o polvo de oro. Es por el fruto del Espíritu. Es por el carácter de Cristo en esa persona que se está moviendo en lo sobrenatural. Ahí están los 2 hechiceros de Faraón. Sus nombres, repito, Janes y Jambres. Y quiero leer segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. 3:8. Dice la palabra del Señor:
Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Y aquí el apóstol Pablo está utilizando como ejemplo a Janes y Jambres, los hechiceros de Faraón, como gente que se mueve en lo sobrenatural, pero que se opone a su ministerio, se opone a la verdad. Ahora, hicieron el mismo milagro, pero dice Éxodo 7:12 que la culebra de Moisés y Aarón devoró a las culebras de los hechiceros. Es entonces cuando el Padre le da una instrucción a Moisés, y yo voy a parafrasear la instrucción. Vamos a demostrarle a Faraón, a todos los egipcios y también a los israelitas, que Yahweh, que Jehová, es el único Dios verdadero, y que todos sus dioses, todo lo que ellos adoran, es falso, es mentira, es paganismo. Así que vamos a vencerlos frente a ellos, Dios a Dios, Dios a Dios, uno por uno. Es por eso que cada plaga que se levanta contra una deidad que ellos adoraban. La primera plaga, el agua se transformó en sangre. Vamos a leerlo, Éxodo 7:20. Éxodo 7:20, dice la palabra del Señor: agua que se convierte en sangre. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y de sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Ellos pensaban que habían unas deidades que protegían el río Nilo, pero aquel día no pudieron proteger el río Nilo. Así que todas las deidades que ellos adoraban como protectores del río Nilo quedaron avergonzados ante esta plaga. Segunda plaga, ellos también adoraban a una diosa, la diosa rana. Imagínense ustedes que una rana para ellos era una diosa, y ellos no podían matar una rana, no podían pisar una rana. Miren lo que hizo el Padre. Vamos a leer Éxodo 8:6. Dice la palabra del Señor: invasión de ranas. Esta fue la próxima plaga. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Veamos un poco más al verso número 7, por favor. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Leamos el 8. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Verso 9, por favor, dice la escritura: Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo, y tú y tus casas se librarán de ellas. Observa el versículo 10. Mañana mismo, contestó el faraón. ¿No le parece que Faraón era falto de inteligencia? ¿Cuándo quieres, dice Moisés, que se vayan las ranas? Y Faraón dice: mañana. ¿Por qué no dijo hoy? ¿Por qué no dijo ahora mismo? Llévate las ranas estas ahora mismo. No, él dijo mañana. Es decir, nos quedamos una noche más con la plaga de ranas. Ahora, la diosa rana, ranas en la cama, ranas en el suelo, ranas en la habitación, ranas en la sala, ranas en el horno, ranas en toda parte. Era inevitable matar a las ranas, y de esa forma la deidad de la diosa rana quedó burlada delante de Jehová. Solamente por la palabra de Moisés y Aarón, las ranas retrocedieron. Luego vino una tercera plaga, la plaga de los piojos. Padre Santo y Padre Bueno. Éxodo 8:17, vamos a verlo. Dice la palabra del Señor: plaga de piojos, 8:17. Y Aarón extendió su brazo
golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Esta versión dice mosquitos. Reina Valera, piojos. Ven conmigo al 18 también. Dice: los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. Vamos hasta el 22. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero éste había endurecido su corazón. ¿Quién endureció el corazón primero? Faraón mismo se lo endureció. Luego la palabra dice que el Señor le mantuvo el corazón endurecido, pero Faraón mismo tomó la decisión. Dice aquí que los magos reaccionaron a algo en esta plaga. Reaccionaron que la mano de Jehová estaba allí. Lo admitieron. Ellos ya no podían seguir compitiendo con el poder de Jehová. Pero cuando se lo dicen a Faraón, este había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Verso 20, el Señor le dijo a Moisés: mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Pero dice el 21: si no lo dejas ir, enviaré enjambre de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos. La Reina Valera habla de moscas. Y dice el 22: cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Me detengo. Las plagas anteriores tocaron Gosén. Las plagas anteriores llegaron al pueblo de Dios, pero ahora en esta plaga hubo algo diferente. De esta plaga en adelante pasarán dos cosas. Ya los hechiceros no podrán moverse en lo sobrenatural. Y número 2, el pueblo de Dios quedará completamente protegido de toda plaga. Le ocurrirá a Egipto, pero no le ocurrirá al pueblo de Dios. Piojos 8:17, moscas 8:24. Ahora vino la quinta plaga, la enfermedad del ganado. Éxodo 9:6. La sexta plaga en el verso 10, sarpullido. La séptima plaga, granizo mezclado con fuego. Éxodo 9:24. La novena, 3 días de oscuridad. Y cuando la Biblia dice 3 días de oscuridad, es que si se intentaba encender una vela, el Señor se la apagaba. 3 días de tinieblas absolutas, oscuridad. 10:22. Y la última, la muerte de los primogénitos. Y en esta última plaga, el Padre dio una instrucción: van a matar un cordero. Esta es la primera vez que se celebra la fiesta de la Pascua. Van a matar un cordero. Van a colocar la sangre del cordero en las columnas, en el dintel. El ángel de la muerte pasará a las 12 de la medianoche. También era parte de la instrucción: se comerán todo el cordero. Esto era todo un acto profético. Cómete todo el cordero, todo Cristo viviendo dentro de ti. El ángel de la muerte pasará a las 12 de la medianoche. Pero cuando el ángel pase y vea la sangre del cordero en las columnas y en el dintel de esa casa, el primogénito que viva dentro de esa casa no morirá. Mire qué verdad, qué profecía tan impresionante aparece aquí en Éxodo. Cuando la sangre del cordero te cubre, el ángel de la muerte no puede hacerte daño. Por eso, cuando un santo muere, son los ángeles del Padre quienes lo custodian y quienes recogen su alma y su espíritu para llevarlo directamente a la presencia del Señor. Usted y yo somos salvos. Usted y yo somos creyentes.
Y te tengo una maravillosa noticia. Por la fe, nunca vas a conocer el infierno. Nunca vas a descender al infierno. Tu alma y tu espíritu están sellados por el Espíritu Santo. Tu vida dice propiedad de Cristo. La sangre de Cristo te selló, te marcó, te cubre desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Tú estás protegido y custodiado por el Dios Todopoderoso. Tienes vida eterna y no muerte eterna. No tienes muerte eterna, tú tienes vida eterna. La Biblia dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esta es la 10ª plaga. Se murió el futuro de Egipto. Se murió el primogénito de Faraón. Se murieron todos los primogénitos del paganismo. Ahora, hay un detalle que yo quiero subrayar aquí. Y es que Faraón le propuso a Moisés algunos arreglos durante estas plagas. Pero la orden del Padre es: no hagas ningún acuerdo con Faraón. Con Faraón no se hace ningún arreglo. Vamos a verlos. El primer arreglo, vamos a leer Éxodo 8:25. Primer arreglo, 8:25. Llamó entonces el Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí, en el país. Bajito, bajito, bajito. ¿Usted alguna vez ha conocido a alguien que interpreta la palabra profética como quiere, a su conveniencia, y le da la curva y la acomoda y la acomoda y la acomoda hasta que la convierte en una falsa profecía, pero a su comodidad? Yo los he conocido. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál fue la orden de Jehová? En el desierto. A 3 días de camino me van a adorar en el desierto. Pero Faraón le dio la vuelta a la profecía. Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero en el desierto no, aquí en el país. Y el Señor dijo: no, no me vas a cambiar la profecía. No me vas a cambiar la instrucción. Hubo un segundo arreglo que él hizo. Vamos a leer Éxodo 8:28. 8:28. Es como decir: ay, yo me quedo en casa y me conecto a la convención desde casa. ¿Cuál es la convocatoria del Señor? ¿Aquí o allá? La convocatoria es aquí. Bueno, con amor. Éxodo 8:28. El faraón respondió: escuche, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto. Y aquí hay otro arreglo: con tal de que no se vayan muy lejos. ¿Cuál fue la orden del Señor? A 3 días de camino en el desierto. Y Faraón le cambia la profecía. Pues sí, los voy a dejar ir. Sí, vayan y adoren al Señor, pero no se vayan lejos. Y miren la manipulación. No se vayan lejos y rueguen a Dios por mí. Oren por mí. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? No. Tercer arreglo, tercero. Y este es importante. Éxodo 10:10. Miren el arreglo que quiere Faraón. Primero, aquí, no en el desierto. Segundo, no muy lejos y oren por mí. El tercero, miren esto: que el Señor los acompañe. Repuso el Faraón: si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente se ven sus malas intenciones. ¿Quieren ir a adorar? Muy bien, yo me quedo con las mujeres y yo me quedo con sus hijos. ¿Quieren adorar? Adoren solos, pero yo me quedo con su familia. La respuesta del Padre fue no. No estuvo de acuerdo con el arreglo. Y el último arreglo, 10:24. No hagas arreglos con Faraón. Se hará como Dios dice, sin arreglos con Faraón.
Dice el 24, entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor. Llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. Lo que le está diciendo en el verso 24 es: está bien, váyanse todos, los hombres, las esposas, los ancianos, los niños, los jóvenes, váyanse todos, váyanse a adorar, pero me dejan todos sus recursos en Egipto. A lo que el padre dijo: no. Y Moisés le dijo lo siguiente: Faraón, nos vamos al desierto todos. Nos vamos los hombres, nos vamos las mujeres, nos llevamos a nuestros hijos, nos llevamos a nuestros ancianos, nos llevamos nuestro ganado, nos llevamos todo lo que tenemos, y a ti no te dejamos ni una pezuña. No hubo negociación con Faraón, iglesia hermosa. Con Faraón no se hacen negocios. Note por favor toda la insistencia de Faraón. Primero, adoren, pero donde yo diga. No donde Dios diga, donde yo diga. Segundo, adoren, pero no se vayan muy lejos de aquí. Luego, adoren, pero yo me quedo con tu familia. Y luego, adora, llévate la familia, pero yo me quedo con tus recursos. No, vamos a adorar con nuestros recursos también. Porque lo que está diciendo Moisés es: todo lo que somos, todo lo que tenemos, te adora a ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, te adora. Todo te adora. En este tiempo el corazón de Faraón aparece endurecido como 11 veces. Por lo menos 7 ocasiones se habla de corazón endurecido en el libro de Éxodo. Y luego dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Vamos a leer por favor algunos de ellos, ¿no? Para poder entenderlo. Éxodo 4:21. Éxodo 4:21, hablemos de lo que es un corazón endurecido. Éxodo 4:21. El Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Venga conmigo al 7:3, Éxodo 7:3. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 7, versículo 3: yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, dice el verso 4, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Pero número 3 al 9:12, Éxodo 9:12, dice la palabra del Señor: pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Número 4, Éxodo 10:1. Vamos a verlo, Éxodo 10:1. El Señor le dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales y milagros. Allí mismo en el 10, vamos al verso 20. 10:20 dice la palabra del Señor: pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó que los israelitas se fueran. Uno más, el verso 27. Amén. Dice 10:27: pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no quiso dejarlos ir. Ahora, imaginemos un escenario de invierno donde el río está congelado, y allí de repente un poquito de sol aparece entre las nubes y comienza a calentar un poco el río, sus esquinas. ¿Qué va a ocurrir inmediatamente después?
Lo que va a ocurrir es que el hielo se va a derretir. Lo que va a ocurrir es entonces que poco a poco el endurecimiento va a desaparecer. Paréntesis. En uno de los pasados viajes que hemos tenido para predicar la palabra del Señor, vimos un río súper congelado. Y yo le dije al ministro del automóvil que nos llevaba, y le dije, qué peligro debe ser caminar por encima de esa agua congelada. Y él, relajado, dijo, si supiera que si tiene tantas pulgadas de profundidad, los automóviles pueden pasar por encima. De hecho, lo hacen. La gente camina, la gente esquía y no pasa nada de lo endurecido que está, aunque el día esté completamente soleado. Ahora, mientras más frío, más pulgadas, más endurecido, más hielo, más fuerte, aunque el sol esté caliente. Para que se pueda derretir, el río tiene que pasar el invierno y tiene que la temperatura cambiar totalmente, calentar, y lentamente y poco a poco se va derritiendo. Asimismo es el corazón. ¿Qué es un corazón que se endurece a sí mismo? Es un corazón arrogante. Es un corazón orgulloso. Es un corazón que por más sol, más calor, más palabra que usted le dé, la persona lo decidió. Es como tener pulgadas y pulgadas de hielo. No hay predicación, no hay palabra suave, no hay palabra profética. Le digo más, por la palabra puede Cristo mismo estar delante de la persona y la persona ya tomó su decisión. Corazón endurecido. Faraón tomó su decisión. Él endureció su corazón. Entonces el Padre también tomó su decisión. Te voy yo mismo a dejar el corazón endurecido. Yo mismo me voy a asegurar de que tu corazón esté así, como un témpano de hielo, para cumplir mi propósito. Pero al final, Faraón, quiero que entiendas algo, fue tu decisión. Mira, Maca, corazón, Dios lo sigue haciendo. Dios lo sigue haciendo. Se llama mente reprobada. Hay personas que Dios les habla, y cuando Dios les da una palabra, sea a través de la Biblia, sea a través de una predicación, de una enseñanza, sea a través de un profeta de oficio, Dios le da una palabra y es Dios. Todo está cónsono con las Sagradas Escrituras. Y si el corazón es humilde, el corazón recibirá la palabra, el corazón cambiará, se transformará y el Espíritu Santo podrá hacer la obra y podrá cumplir propósito. Pero cuando el corazón, la persona se endurece porque lo decide, porque Dios nos ha dado voluntad, y se convierten en lo que nosotros llamamos el hermano pala. O esa palabra no es para mí, esa palabra es para fulana. No, esa palabra no es para mí, esa palabra es para fulano. Amén, aleluya, bien dicho. No, pero esto no es para mí, esto es para el otro. Eso es orgullo, eso es arrogancia. Todo es para los demás y para mí nada. Escribió en estos días en sus plataformas el psicólogo clínico hermano en Cristo, el doctor Peter Burgos, que la gente que dice yo soy así, simplemente le cerró la puerta al crecimiento, le cerró la puerta a la restauración, le cerró la puerta a la transformación. Un corazón humilde es un corazón como el de David, que cada vez que el Señor le hablaba, cada vez que el Señor le enviaba una amonestación, una profecía, él inmediatamente enderezaba su camino y terminaba adorando al Señor, pidiendo
siempre estar en las manos del Señor. Mente reprobada es cuando una persona dice: esto no es para mí. Y es para él. Es para él. Le voy a contar algo, le voy a explicar algo, iglesia inteligentísima y sabia. En estos 27 años de pastorado, 30, ya son 30 predicando la palabra del Señor y enseñando la palabra del Señor, personas se me han ido de la iglesia. Algunas han dicho: no, porque lo que ella predicó es para mí, fue para mí, lo dijo por mí. Y yo quiero confesar algo públicamente. En lo menos que yo pienso cuando voy a enseñar a predicar es en los problemas de la gente. Yo no puedo estar cargando con los problemas de la gente. Yo doy consejería y me olvido. Créanmelo. Yo me lo arranco de la mente, me lo arranco del corazón, porque si no yo no podría vivir. Así que yo intento salir íntegra de cada consejería, dando el mejor consejo, tomando la mejor decisión posible, siempre clamando al Dios por sabiduría. Y cuando subo al altar, Alexandra me ayuda. Yo no quiero que nadie me venga ni con sueños, ni con profecías antes de yo predicar. Alexandra me cuida en eso. Yo los agarro después del culto, pero antes no, por favor. Si alguien siente que la predicación es para él, es para él. Si alguien siente que el mensaje es por ella, le tengo noticias: es por ella. No porque nosotros lo hagamos de forma intencional, sino porque el Espíritu Santo le está hablando. El Espíritu Santo le está redarguyendo. Y el Espíritu Santo le está incomodando para lograr cambios en la vida de una persona. Mira, Maca, corazón, yo nunca he negado de dónde Dios me sacó. Yo me crié en el campo, y en el campo donde yo crecí, lo normal eran las malas palabras, así que yo me sé el diccionario. Así como nunca se me han olvidado las letanías, tampoco se me han borrado. Así que las conozco muy bien. Cuando escucho una, yo sé. De allí Dios me sacó. Y cuando yo estaba recién congregándome, yo todavía tenía esa mala práctica, horrible práctica. Y yo recuerdo que me congregué aquel día. Yo me escapaba para congregarme, yo amaba mucho al Señor con esa mala práctica. Dios mío, aquella predicadora que llegó me tenía mal, porque la predicadora le dio con hablar de la lengua. Y yo así, nadie sabía mi verdad, yo era nueva. Y la predicadora hablando de la lengua y hablando del pecado de las malas palabras, y mi corazón acelerado, y hablando del pecado de la maledicencia. Ella estuvo más de 1 hora con eso. Y yo en mi mente: esto es por mí. Esto es por mí, decía yo en mi mente, porque aquí ninguna de estas hermanas que llevan años en Cristo, ninguna dice malas palabras. Aquí la sucia de lengua soy yo. Pero yo no culpé a nadie. Dios trajo a esa señora para libertarme a mí. Y yo estaba incomodísima en la silla, incomodísima, nerviosa, sudando. Yo sabía que era por mí y sentía mucha vergüenza. Aunque nadie a mi alrededor sabía mi pecado, yo sentía mucha vergüenza, porque yo sabía que el Espíritu Santo me estaba regañando. Ahora, si yo hubiese tomado mi Biblia de papel, que yo la tenía, y me hubiese retirado, esto es por mí. Corazón endurecido, orgullo, arrogancia. Y si yo seguía así, mente reprobada, no, yo me quedé. Yo agarré todo mi aguacero. Yo agarré todo mi regaño. Cuando terminó el culto, todo el mundo se reía. Y yo, ay, Dios mío, me quiero ir. Yo me quiero ir. Qué incómodo. Qué incómodo, Señor. Qué incómodo. Qué incómodo. De la vergüenza que a mí me dio, yo dejé todo aquello sin proceso. Mi esposo Carlos es mi testigo. En un día dejé todo eso.
de la vergüenza que a mí me dio con el Espíritu Santo y el regaño que yo agarré con el Espíritu Santo de Dios. Así que Faraón endureció su propio corazón. Vamos a leer Éxodo 7:22. Éxodo 7:22 dice la palabra del Señor: sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón. Venga conmigo a Éxodo 8:15. Dice la Biblia en Éxodo 8:15: él mismo se endureció primero. 8:15 dice la palabra del Señor de Éxodo: pero en cuanto el faraón experimentó alivio, escuche, endureció su corazón. Y tal como el Señor se lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Quiero explicar eso, ¿no? Hay personas que Dios los procesa y en el proceso están adorando, orando y ayunando. Terminó el proceso, se les fue el susto y volvieron a lo mismo. Hay que tener cuidado. Ahora, venga conmigo allí mismo en el 8:19. Éxodo 8:19. Dice la palabra del Señor: en todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero éste había endurecido su corazón. Y finalmente vamos a leer Éxodo 9:35. Éxodo 9:35. Dice la palabra del Señor: tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés, el faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Entonces note todas las veces que la Biblia dice que Faraón, él tomó su decisión, él endureció su corazón. Y era como si el padre dijera: ¿tú quieres seguir con el corazón endurecido? Excelente, te endurezco yo mismo más el corazón para demostrar mi gloria y mi poder. Año 2026, el Señor lo sigue haciendo. Personas que dicen: insisto en esto y Dios habla, insisto en esto y Dios habla, pero yo insisto en esto y Dios habla, hasta que llega el momento que Dios, dice Romanos, lo entrega a mente reprobada. Tú insistes en eso. Excelente. Créete entonces que eres salvo. Créete que eres libre. Créete. Créelo. Te endurezco el corazón, mente reprobada, y ya no voy a insistir más contigo. Hay un verso que es muy fuerte, y el verso dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y es cierto que Dios es amor, y es cierto que Dios es bondad, y es cierto que Dios es misericordia, y nosotros amamos predicar de las bondades del Señor, porque Él es bueno. Lo dice la Biblia una y otra vez, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero mírame acá, corazón, mírame acá. Te hago una pregunta: ¿quién diseñó el infierno? ¿Dios o Satanás? Dios. ¿Quién le permite libertad a Satanás y a los demonios para moverse en esta dimensión? ¿Se mueven por su propio poder o porque Dios le autoriza? Dios le autoriza. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios bueno y misericordioso, pero Él no es tonto. Tenemos un Dios bueno y misericordioso, pero no podemos manipularlo. Tenemos un Dios bueno y misericordioso, pero con Él no podemos jugar. Y a Él nadie lo puede engañar. Nadie. Él conoce cada pensamiento. Él conoce cada corazón. Él lo conoce todo. Y en su soberanía, el Dios Todopoderoso toma sus decisiones. Ahora bien, el Cordero Pascual, en la última plaga, en la 10ª plaga, vemos al Cordero Pascual, por supuesto,
tipo y figura bellísima del Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 1:29. Nuevo Testamento, Juan 1:29, dice la palabra del Señor. Cristo hizo provisión para nuestra salvación. Dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lea también conmigo primera carta a los Corintios 5, 6 y 7. Primera carta a los Corintios 5, 6 y 7. Jesucristo es el Cordero. Dice: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Y venga conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La primera fiesta de Pascua fue en la 10ª plaga, y en esa 10ª plaga se manifestó el juicio de Dios contra Faraón, contra su familia y contra Egipto. Ahora, note que allí en esa instrucción que se le dio había que aplicar la sangre del Cordero. Y en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo tiene que ser aplicada a nuestro corazón. Efesios 2, 8 y 9. Note que la sangre del Cordero en el Viejo Testamento no salvaba a los primogénitos hasta que era aplicada. Así que en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo tiene que ser aplicada. Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra del Señor. Por eso decimos: hay poder en la sangre de Cristo. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nos salvamos por el poder de la fe. Ahora, Israel comió el pan sin levadura aquella noche, y cada mes de abril tenían que volver a hacerlo para volver a recordar el gran acto de liberación que experimentaron. Así que las plagas tenían propósito. Número 1, demostrarle a Israel quién es Jehová, el poder de su Dios. Número 2, demostrarle a los egipcios la incapacidad total de sus dioses. Recuerde, cada plaga fue dirigida a un dios. Todos quedaron avergonzados. El primero, contra Osiris, el guardián del Nilo. La segunda, contra la diosa Eka, la diosa de las ranas. La tercera plaga de piojos, contra Seb, el dios de la tierra. La cuarta plaga de moscas, contra Isis, la esposa de Osiris. La quinta plaga, la enfermedad del ganado, desafiaba a Apis, el dios representado por un toro, Baal. La sexta plaga, sarpullido, que producía úlceras, contra un dios que tenían que se llamaba Tifón. La séptima plaga de granizo, dirigida al dios Shu, el dios de los aires, de la atmósfera. La octava plaga de langostas, contra Serapis, el dios que protegía a Egipto de los insectos. La novena plaga, la oscuridad, contra el dios Ra, que es el dios sol. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos, el ataque mortal contra todos los dioses. Y de esta manera, a las 12 de la noche del día 14 de abril, el ángel de la muerte pasó por Egipto, mató a todos los primogénitos de todas las casas
donde no estaba la sangre del cordero, incluido el palacio de Faraón. Y durante las primeras horas de la mañana del día 15 de abril, todo Israel, aproximadamente 600,000 hombres más los niños, salieron en libertad, cruzaron la frontera de Egipto. Y algo muy importante, iban acompañados de una multitud mixta, porque junto con los israelitas también salieron un grupo de egipcios. Ahora, la santificación de los primogénitos. Y es que el plan de Dios era una nación de sacerdotes, pero por el pecado se limitó a la tribu de Leví. Y ahora, en el Nuevo Testamento, por el poder del sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual, el Cordero inmolado, por el poder de la sangre de Cristo, todos aquellos que hemos aceptado el sacrificio, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Salvador, como nuestro libertador, todos aquellos que hemos tomado la decisión por nuestra voluntad y por la revelación de Él, de estar en sus manos, somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Ya no es solamente la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, sino que toda ciudad de avivamiento es una tribu sacerdotal, tribu de alabanza, tribu de adoración, tribu que exalta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hombres y mujeres de Dios que estamos en crecimiento, que estamos caminando hacia la perfección. Hombres y mujeres no con corazones congelados, no con corazones endurecidos, sino con espíritus humildes y enseñables, sabiendo que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo para alcanzar más y más la perfección, parecernos más a Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.